Muy buenos días, niños. Muy buenos días y muy buenos días. El día de hoy ya hemos terminado la clase de gramática. Ahora vamos a empezar con la clase de personal social. ¿Se recuerdan que nos habíamos quedado? Yo sé que ustedes, sí. ¿Se recuerdan qué clase o en qué tema nos hemos quedado? Nos habíamos quedado en la línea de tiempo de la historia del Perú, ¿no? Ahora sí, con la misita vamos a hacer algunos ejercicios para estirarnos, para estar muy bien y todos alegres y contentos. Entonces, atentos, la misita va a entrar. Misita. Muchas gracias. Y muy buenos días, mis queridos niños. El día de hoy espero que se encuentren muy felices. Y vamos a empezar la clase de personal social con mucho ánimo. Pero vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes lo puedan realizar en casita y estén mucho más activos el día de hoy. Ahora sí, atentos. Empezamos a ver. Tú, mi amiguita, Dulce Judith. Entonces, con las manitos tenemos arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, yo sé que tú no creo que te hayas confundido, ¿cierto? ¿Tú, Dulce Judith, te confundiste? No, mijita, no me confundí yo. Muy bien. Gracias, mi amiguita Dulce Judith, por acompañarnos con estos ejercicios. Ahora sí, vamos a empezar con las normas. Despídete de nuestros queridos niños. Chao, amiguitas, ya cuídense y atentos. Ahorita luego vuelvo yo. Adiós. Muy bien, ya que nuestra amiguita Dulce Judith nos ha acompañado el día de hoy, hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Y vamos a empezar con mucho más ánimo la clase de personal social. Ya mi amiga la Dulce Judith dijo en qué tema nos habíamos quedado. Vamos a empezar antes con nuestras normas. La primera norma es escribir con buena letra. Por favor, mis queridos niños, escriban con muy bonita letra. Siguiente, obedecer a nuestros padres en casita. Con estas dos normas que son muy importantes en el curso de personal social, vamos a empezar nuestra aventura educativa. Y yo sé que tú vas a estar muy atento porque eres un excelente, inteligente niño y también una inteligente niña. Con nuestra amiga, la Dulce Judith, vamos a la pantalla a ver qué cosa vamos a trabajar el día de hoy y si hay algunas curiosidades para saber mucho más del tema. ¿Vamos? Sí, vamos a la pantallita. Vamos, niñas. Ahora sí, nos encontramos aquí en la pantalla para ver cuál es el propósito del día de hoy en personal social. A ver, vamos a leer todos juntos. Identifica las épocas de la historia peruana hasta la República. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado de las épocas o la línea del tiempo en la historia del Perú? Vamos a continuar con las épocas de la historia del Perú hasta la República. Luego vamos a ver qué cosa es la República. Comencemos. Hoy vamos a trabajar épocas de la historia del Perú. Hoy, jueves 18 de junio del 2020, como título tenemos Historia del Perú. Ya nos habíamos quedado anteriormente. ¿En qué época nos quedamos? En la época de la conquista. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la época del virreinato. Entonces, en la época de la conquista llegaron los españoles y ahí gobernaron. Ahora vamos a hablar de esa etapa donde les estoy diciendo que gobernaron los españoles. La época del virreinato. Me dice, se organiza 10 años después del sometimiento del Imperio Inca. ¿Ve? Después. Y duró casi 300 años estuvimos al mandato de los españoles. Algo importante, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Él fue el primer virrey. Aquí vemos la corona. Entonces aquí vemos después de la conquista, en la época del virreinato, donde había virreyes.
Seguimos. La época de la independencia. Esta es una época muy importante para nosotros. Yo sé que tú sabes, pero todavía no te recuerdas, pero sí sabes de qué se trata. A ver, vamos a leer. Se inicia con la proclamación de la independencia del Perú. ¿Por quién? Por don José de San Martín, el 28 de julio de 1821. Por eso que siempre los 28 de julio se celebra. Aquí vemos cuando don José de San Martín proclama la independencia. Dice que el Perú es libre, pero esto, para llegar a la etapa de la independencia, hubo muchas batallas para poder ser independientes y no ser muy bien y no estar sometidos a los españoles. En las curiosidades vamos a ver cómo lo hizo. Aquí tenemos algunas curiosidades de San Martín y su campaña. Ya dijimos que para llegar a la etapa de la independencia hubo muchas batallas de nuestro mismo pueblo y luego de otros pueblos que estaban sometidos bajo el gobierno de los españoles. A ver, vamos a estar muy atentos a este video de aquí. Y su campaña. Para continuar con la lucha por la libertad de América, el general argentino don José de San Martín organizó el llamado Ejército de los Andes. Partiendo de su país natal, San Martín y sus hombres cruzaron los Andes y llegaron hasta la región de Chile. Allí, junto a los patriotas de esa zona, logró la independencia de Chile. Además, desde ese mismo lugar, organizó una escuadra para llegar al Perú por mar, propósito que lograron en 1820. La proclamación de la independencia y el protectorado. San Martín creía en el diálogo, por eso organizó las conversaciones de Miraflores y de Punchauca, en las que propuso a los españoles llegar a un acuerdo que permitiese la liberación de las colonias americanas. Sin embargo, luego de la última de estas conversaciones, el virrey La Serna decidió abandonar Lima. Así, el 28 de julio de 1821, San Martín entró en la actual capital del Perú y proclamó la independencia, pronunciando aquellas famosas frases: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Entonces aquí vemos qué sucedió y qué hizo don José de San Martín, que gracias a él tuvimos la independencia, ¿no? Y también la independencia de otros países, ya que los españoles habían conquistado América y ahí estaban gobernando los virreyes, ¿no? Derrotar este sometimiento de los españoles. Y luego nos mencionan, ¿no?, que don José de San Martín empezó a conversar con el virrey y el virrey se retiró de Lima. Y ahí fue cuando proclamó la independencia del Perú, donde fuimos libres. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la última etapa, la actual, la de ahora. A ver, vamos a ver. La época de la República, es la etapa actual. Es la historia peruana bajo un gobierno republicano independiente, donde ya no nos gobernaba un virrey. Y la principal autoridad es el presidente. Ahorita vamos a ver cómo llegaron, después de José de San Martín, cómo se llegó a la época republicana y a tener un presidente que nos gobierne. Es nuestra etapa actual. Aquí vemos a nuestro actual presidente, que es Martín Vizcarra, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver los datos curiosos, cómo llegamos a tener un presidente o cómo se dio el diálogo para estar en la época republicana y que sea la máxima autoridad el presidente del Perú. Acá tenemos algunas curiosidades para ver cómo se llegó a eso.
después de la independencia con don José de San Martín. Una vez proclamada la independencia, San Martín asumió el gobierno con el título de Supremo Protector. Fue en esa época también cuando se discutió si el Perú debía ser una monarquía dirigida por un rey o una república al mando de un presidente. Las ideas republicanas fueron defendidas desde un diario llamado La Abeja Republicana y las monárquicas desde una publicación denominada El Sol del Perú. Al final triunfó la idea republicana. Conversaciones de Guayaquil y salida. Muy bien, entonces esa parte es la que nos interesa más. Entonces, ¿cómo llegamos después que don José de San Martín nos estaba gobernando? Tuvieron un diálogo, ¿no? Para si debíamos ser gobernados por un rey o por un presidente, la etapa republicana, por un solo líder. Teniendo en cuenta, vamos a hacer nuestro repaso. Vamos a mencionar la línea de tiempo de la historia peruana, las épocas. Tenemos a la cultura pre-inca, luego tenemos a la época incaica o incanato, a la época del descubrimiento y la época de la conquista. Posteriormente venimos a la época del virreinato, de los virreyes, luego venimos a la época de la independencia o la etapa de la independencia y por último la época o etapa republicana. Entonces tenemos 7. Entonces esto fue la línea de tiempo en la historia peruana. Y yo me despido con un hasta pronto y espero que esto haya quedado muy claro y a través de las curiosidades ustedes hayan aprendido nuevas cosas más que les puede interesar mucho más. En la historia pero es muy interesante porque tiene muchas cosas muy importantes y también beneficiosas para nosotros y también para ustedes. Entonces, nos vemos en la siguiente semana con otra clase más. Y si no han entendido, pueden volver a ver el video otra vez con más calma. Pero tienen que estar muy atentos. Que así, pórtense bien y nos vemos en la siguiente semana.